Él respondiendo les digo que si estos callaran, las piedras clamarán. Sabemos que las piedras no hablan, no tienen la capacidad de hablar, pero hubo 5 ocasiones que a través de piedras, como las que hay en esta bolsita, quizás una bolsita como la que tenía el rey David, ahí en 1 Samuel 17:49 sale esta historia, pero 5 ocasiones en las cuales las piedras testificaron, como el Señor habría explicado acá. Tenemos en este versículo la palabra litzos en el griego para piedra, y veamos, en ese mismo capítulo 19:40 de Lucas, también tenemos el versículo 19:44, en el cual habla junto con el Mateo 24:2 acerca de Jerusalén. Pero no solo Jerusalén, vamos a centrarnos en el templo de Jerusalén. Dice Mateo 24:2, respondiendo él les dijo, ¿ven todo esto? De cierto les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no será derribada. Nuevamente la palabra litzos en el griego para piedra. Y esta profecía se cumple en el año 70 después de Cristo, cuando el emperador Tito destruye la ciudad de Jerusalén y obviamente destruye el templo. Pero eso de piedra sobre piedra se cumple cuando los soldados entraron al templo de los judíos y revisaban cada piedra, porque sabemos que Herodes, en su super templo que hizo para los judíos, había puesto oro en muchas paredes. Y ahí vemos el cumplimiento de la profecía del Señor. Piedras testificando que lo que dijo Cristo era verdad. Número 2. Vamos a una segunda piedrita. Juan 10:31. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Juan 10:31. Y aquí se ve lo que después dice, lo que el apóstol Juan en su inicio decía, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Esto que hicieron los judíos testificó que el Señor Jesucristo, Él vino a su pueblo, todos esperaban al Mesías, pero Él, no lo tomaron en cuenta. Y esto vamos atrás, a Isaías 53, versículo 1 y versículo 3. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Interesante, ¿no? Aquí estábamos viendo que no iban a creer todos. ¿Quién ha creído? Eso quiere decir que hubo gente que creyó. Pero ven, aquí vemos en Juan 10:31 cómo las piedras que tomaron los judíos para lapidar al Señor Jesucristo porque no creyeron que era el Mesías, sin embargo se cumplió la profecía de que ¿quién había creído a su anuncio? Nadie. No, creyeron algunos judíos, obviamente los apóstoles. Una pena. Vamos a la tercera vez que las piedras testificaron acerca del Señor Jesucristo. Tercera piedrita. Juan 11:41. Entonces quitaron la piedra de donde, y después dice, y Jesús alzando sus ojos, dijo, gracias Padre por haberme oído. A pesar de que es una piedra gigantesca, es la misma palabra, litzos, en el griego, para la piedra que movieron con Lázaro, en Juan 11:41. Esa piedra que se abrió para que saliera Lázaro, en lo que es la muestra de lo que es, aparte de ser el milagro más grande del Señor Jesucristo, es una figura de lo que sería en el creyente, el muerto, y después revivido por el llamado de Cristo, a salvación, a resurrección eterna. El Señor después lo haría también, ¿o no? Sí, y esto lo vemos en Mateo 27:51. El mismo Señor Jesucristo y una misma piedra. Pero vamos a ver antes. Dice, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Esto fue en la propia cruz, cuando hubo el temblor. La palabra rocas ahí es petra, que significa, es masa de roca, pero también puede ser una piedra, una peña, una roca. Y esto, que las piedras se rompieran, que temblara, provocó que en el versículo 54 de este Mateo, llevó a testificar al centurión, a los suyos, que este era verdaderamente el Hijo de Dios. Otra vez las piedras testificando, sin necesidad que alguien en ese mismo momento les predicara. No. Así que la cuarta piedra, ahí la tenemos. Y vamos ahora ya al tiempo de la iglesia. Al finalizar el capítulo 7, las piedras de Esteban. Hechos capítulo 7, 59 y 60. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu, en el dolor recordando a su Padre. Tal como lo hizo el Señor Jesús en la cruz. ¿Ven?
testificando a través de piedras que le llegaban. De hecho, el verbo en el griego es lidzovoleo, que es formado de las palabras lidzos, que es piedra en el griego, ya lo hemos mencionado, y balo, que significa arrojar. Y en el versículo 60 vemos, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y ahí vemos cómo mostró, testificó también de Cristo mientras era apedreado otra vez las piedras, tal como el Señor Jesús dijo en Lucas 23:34. Y esta fue también, y no voy a entrar en detalle de la piedra movida para la tumba vacía. Eso ya, esa piedra supera todo, ¿no? Pero tiempo atrás también, las mismas piedras, como estas, quizá un poquito más grandes, ¿qué es lo que hicieron? Hablaron a la conciencia del pecador. Esto ya es un aparte, un externo. Y esto lo vemos en la mujer adúltera de Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, cuando dice en el versículo 7, la sección B, el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra, litzos, contra ella, las piedras del juicio. Ahora no hablaron, no testificaron a Jesús, testificaron a las conciencias de los que estaban a punto de arrojarla. Así que esas serían las 5 piedras del Señor Jesús. Eso sería 5 veces en que las piedras clamaron por el Señor. Qué bendición, ¿no? Qué bendición. Ah, y un dato de piedras, también eran 5 piedras las que tuvo el rey David en su onda, en su bolsito. Unos dicen que estas 5 piedras representan el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Otros dicen que representan a los 5 gigantes filisteos que fueron asesinados. Primero fue Goliat y luego vinieron otros 4. Pero vemos que el Señor siempre testifica, siempre. Una piedra como esta cayó en la frente de Goliat. Y esto terminó por testificar de que el Señor estaba con David, el Señor está con su pueblo y el Señor está contigo y con cada uno de los que nos hemos entregado a Él a través de Cristo. Qué bendición, ¿no? David en 1 Samuel 17, el versículo 26, le testificó al escuadrón. Luego en el 36-37 le testificó a Saúl. Y en el 45 testificó a Goliat sobre el poder del Señor. Y ya en el 49, esta misma piedrita, siendo dirigida por el Señor, terminó de testificar y mostrar que era verdadero lo que él decía. Muchas gracias al Señor por este pequeño estudio que me ha dado esta semana. Lo comparto con ustedes. Lo pueden compartir en YouTube o en Facebook, donde está. Y estudien su palabra. Afírmense en la roca que es Cristo. Pavimentemos y cimentémonos en Cristo. Gracias, hermanos. Oren por mí, oren por provisión espiritual, social, económica, etc. Solo eso les pido. Muchas bendiciones.